todos los aquí presentes y los que me están mirando por internet en algún momento han pasado o han vivido una crisis, ¿qué dice ahí? Existencial. Y de eso les quiero hablar. Diga conmigo, crisis existencial. En Mateo, en el capítulo 28, las últimas palabras de Jesús con sus discípulos, aunque podríamos retratarla en todos los evangelios y en todos los contextos, hay una palabra que a mí me llamó la atención y créanme que esta semana ha sido una semana brava. ¿Cuántos tuvieron una semana brava? Hay algunos que levantan las dos manos. Y me crucé con este versículo y me quedó golpeando mi corazón durante todo este tiempo y entendí que Dios quería hablarnos. Normalmente los mensajes tienen un proceso de maduración y hay veces que hay mensajes que los predico después de años. Hay otros después de meses y otro fresquito. Así que ahí va. En San Mateo capítulo 28, versos 16 y 17, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Otra traducción, cuando dice esta frase, dice que cuando vieron a Jesús se postraron ante Él. Quiero decirle que no es la primera vez que Jesús se aparece a los discípulos después de resucitado. Durante 40 días lo hizo. Y dice la palabra que durante todos esos días Jesús se manifestó a sus discípulos. Pero dice que muchos se postraron ante Él, aunque algunos todavía, diga conmigo todavía, dudaban. Otra traducción dice que allí al verle adoraron, si bien algunos tuvieron sus dudas. La multiplicación de los panes y de los peces que Jesús hizo en 2 ocasiones, la sanidad masiva de enfermos y atormentados de espíritus malos. La Biblia nos dice que Jesús sanaba masivamente a los enfermos y a los endemoniados. Y en varias ocasiones, hasta por la palabra, los liberaba a la distancia. La dominación absoluta de la tempestad y de los vientos huracanados a los que Jesús se enfrentó y los discípulos fueron testigos, parece que no alcanzaron. La dominación absoluta de la naturaleza parece que a los discípulos no les alcanzó. Tampoco les alcanzó las enseñanzas que admiraban a las personas cuando la escuchaban y decían, jamás hombre alguno ha hablado como este. Los propios discípulos, cuando vieron cómo Jesús manejó la tempestad, dijeron, ¿quién es este? Que con su palabra los vientos le obedecen. No les alcanzó la resurrección de los muertos, que ellos fueron testigos y vieron. Inclusive la misma noche en la que Jesús expiró en la cruz, dice la Biblia, el Evangelio de Lucas, que los sepulcros se abrieron y salieron muchos cuerpos de santos caminando por Jerusalén. Ni la propia resurrección del Jesús que tenían frente a ellos vivito y coleando les alcanzó. Porque cuando Jesús se presentó ante ellos, muchos se postraron y adoraron, pero otros, ¿cómo se entiende? Yo no vi un muerto resucitar. ¿Usted vio alguno?
Bueno, en realidad yo vi uno, pero no lo voy a contar. Yo vi algunos milagros de Dios y no me quedaron dudas de que fue Dios. Y aunque no necesito ver un milagro para creer en Dios, estos cretinos dieron demasiado, hermanos. Y no puedo creer cómo semejante manifestación no les alcanzó. A pesar de esto y de muchas cosas que hoy podríamos hablar, la duda. La bendita duda estuvo ahí. Diga conmigo, la duda estuvo siempre. Es impactante ver que los propios discípulos de Jesús a estas alturas y después de lo experimentado tuvieron reservas de opinión, cuestionamientos de función, dudas del desarrollo de los acontecimientos pasados y presentes. Mejor no hablemos del futuro. Yo hubiera esperado que por lo menos el criterio de alguien diga, che, pero escúchame, este fue el que nosotros lo vimos en la cruz y ahora está acá resucitado. Yo no puedo entender cómo después de semejante manifestación de Dios sobre tu vida, todavía te cabe la duda. No es la primera vez que Dios hizo algo o está haciendo algo en tu vida y pareciera que siempre la duda, la bendita duda, está siempre para guardarte algo. Che, hay que ver, yo no sé. Hay que ver, hay que ver. Algunos dudaban, a algunos le cabía la duda, algunos todavía tenían dudas. O sea, como diciendo, mira, a mí déjame un tiempo, yo esto lo tengo que analizar. Y lo más creyente de todo, yo esto lo tengo que orar, hermano. Mentira, nunca oró ni va a orar. ¿Cómo puede ser que muchos de esos discípulos, y no se está refiriendo a los 120, se está refiriendo a los 11? Algunos dudaban. La duda. Si la catástrofe de la humanidad comenzó con una duda. El pecado comenzó con una duda. La mayor catástrofe de todos los tiempos, donde corrió al hombre de la escena magistral, donde Dios lo puso a su imagen y semejanza en el mejor de los lugares. La catástrofe comenzó cuando la serpiente, que era la más astuta de todo, vino a Eva y le clavó una, como diría Arjona, le clavó la duda. ¿Con qué Dios les ha dicho que no comieran del árbol? Y la mujer dijo, no, nosotros podemos comer de todos los árboles, pero de ese árbol no podemos comer, porque el día que lo comiéramos vamos a morir, eso nos dijo Dios. No va a pasar nada. ¿Qué le metió la serpiente a la mujer? ¿Le metió la duda? No pasa nada. Sabe Dios que el día que ustedes coman de eso, serán como Él. Y entonces la mujer, presa de la, dijo, capaz que tiene razón. Capaz que es verdad. Últimamente los últimos mensajes que Dios me mandó no me resultaron muy misericordiosos. Me parece que Dios está pasado de rosca. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ver si esto es así, si lo que dice el pastor es verdad. Hay que ver porque últimamente el pastor no lo veo como en los primeros tiempos que íbamos nosotros a la iglesia. El ángel bueno era el de antes. Es el que predicaba con la agenda escrita a mano. Demasiada tecnología. Me parece que Angelito no anda muy bien. Algunos siempre dicen que tenemos que darle el beneficio a la duda. Siempre darle el beneficio a la duda. Siempre pensar algo mal. A mí, permítanme decirle que me parece que estamos abusando del beneficio de la duda. Porque como que dudamos de todo. Los discípulos dudaban y todavía, a pesar de los milagros, a pesar de la obra que habían visto y palpado sus ojos. Y yo no puedo creer. Y le decía a Dios en esta semana, si yo
Yo he vivido tantas veces tu cuidado, yo he vivido tantas veces estar en tus brazos, yo he sentido tanta paz en medio de tanta tempestad. Yo no entiendo cómo a pesar de todo lo que experimenté, hoy vuelvo a sentir duda. Así que quiero hablarle a todos los que en algún momento de su vida o en este preciso momento sienten dudas. Levante su mano, por favor. Bien. Algunos todavía tenían dudas. Todos hemos pasado por el triste camino de la duda, generándonos en ocasiones verdaderos derrumbes interiores y en otros casos fortalezas increíbles. La duda nos ha llevado muchas veces a derrumbes internos, de convicciones profundas, de cosas que Dios nos mandó a hacer o nos dijo, pero que con el tiempo nos fueron limando y sin darnos cuenta perdimos de vista lo que Dios tenía para nosotros. Eso nos ha llevado a una verdadera crisis existencial y permítanme comentarle por unos minutos de qué se trata. Dicen los que saben que la crisis existencial es el estado de profunda introspección y cuestionamiento sobre el significado y propósito de la vida, así como sobre la identidad personal y tu lugar en el mundo. Dicen que crisis existencial es el sentimiento de ansiedad, confusión, desorientación, ya que se enfrenta a preguntas fundamentales acerca de quiénes somos, qué estamos haciendo con nuestras vidas y cuál es el propósito de todo. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Qué me está pasando? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Para dónde voy? Dicen los que saben que una crisis existencial es ese tipo de crisis que a menudo surge en momentos de transición significativa en la vida, como la pérdida de un ser querido, cambios laborales, llegada de la adultez o simplemente cuando una persona reflexiona sobre su vida, sus logros hasta ese momento. O sea, que hay un momento en la vida donde haces un análisis profundo y empezás a cuestionarte lo que te está pasando y entras en un estado de introspección tan profundo que realmente lo que te está pasando es una crisis. ¿Quién no ha pasado por ahí? ¿Quién no ha sentido la necesidad de preguntarse en su interior más profundo, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Es la ansiedad, es la confusión. Los discípulos estaban confundidos. No solamente estaban confundidos, estaban desorientados. Jesús nos vino hablando de un montón de cosas que ahora nos parecen increíbles y ahora está ahí. Y yo no sé si es verdad o es un sueño. A los 20 años yo le decía a Dios, ¿qué hiciste con mi vida? Como si Dios fuera el responsable de todo lo que nos pasa. Crisis, diga conmigo, crisis. Cuando te ves crecer, la crisis de la adolescencia, la crisis de la juventud, la crisis de la juventud adulta, la crisis del adulto, la crisis del anciano. Dígame si a usted no le pasó pensar que si usted ve una foto mía de los 18 años, yo tenía una lana de rulos que no sabés lo que era. A mi mujer la cautivé con los rulos. El único problema es que en aquellos tiempos usaba un marco de anteojo que era un cuadro de bicicleta, así de grandote. Pero las chicas de la iglesia se morían por tocarme los rulos. Qué triste fue ver cómo fueron cayendo los rulos. Y hay un desgraciado que anda por ahí que cuando lo veo con todos los rulos en esa cabeza le digo, pensar que un día yo tenía lo mismo. La crisis de la adolescencia, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No soy ni grande ni chico. La crisis del adulto, cuando se empieza a ver que sus seres queridos se le empiezan a despegar y de repente tus hijos vuelan y de repente te encontrás de nuevo, de novio.
con mucha experiencia, pero menos fuerza. La crisis del adulto, la crisis del llamado, la crisis del propósito, la crisis del mandato, lo que Dios me dijo y lo que yo vivo. Y entonces entre lo que Dios me dijo y lo que yo vivo hay un abismo. La crisis de lo que Dios me dijo que debía hacer y todavía no lo veo. Y entonces tengo al Jesús resucitado ahí. Otros me extraña cómo se postran y lo adoran, pero yo quiero dudar todavía. No es la primera vez que lo veo. Pero este también se fue y desapareció y nos quedamos solos. Pero también dicen los técnicos que una crisis existencial muchas veces es la búsqueda de respuesta a este tipo de crisis. Puede llevarnos a un mayor autoconocimiento, a un mayor crecimiento personal, a una mayor reevaluación de metas. O sea que esas crisis también nos ayudan a definirnos. Así estaban los discípulos. 3 preguntas que te pueden volar la cabeza y que generan la mayor de las crisis personales en todo, de todos. Todo hemos atravesado por este lugar y hay 3 preguntas que son tremendas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y dígamelo usted. Estas preguntas, si no tienen respuesta, te vuelan la cabeza. ¿Quién soy? ¿Soy el Hijo de Dios que dice el pastor? ¿Quién soy? ¿Lo que la Biblia dice de mí o lo que soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy en este momento? Estoy en la matanza. Diga conmigo, la matanza se va a poner linda. ¿Dónde estoy? No, tranquilo, ante la mayor crisis de los últimos 70 años. Decirle que tenía al lado tranquilo. ¿Dónde estoy y para dónde? Si estas preguntas no tienen respuestas, te pueden volar la cabeza. Y es por eso que en esta noche permítanme hablarle de lo que significa esta experiencia. ¿Qué significa esta experiencia? En primer lugar, esta experiencia la vivimos cuando estamos desorientados. Yo no tendría que contarle esto, pero se lo voy a contar para beneficio del mensaje. Mi hermano José, cuando él no sabe para dónde ir, hay crisis, hermano. Hay crisis. Yo quiero decirle entre nosotros que somos una gran familia, hay crisis. Y cuando José tiene alguna crisis de orientación, y su servidor también, a veces se va solo, a veces nos vamos juntos, nos vamos a Mar de Ajó, solos. Cuando te presentás frente a la situación donde de repente necesitas sacar conclusiones, quiero preguntarle, ¿cuántos de los aquí presentes en algún momento necesitaron encontrarse consigo mismo porque estaban medios desorientados en la vida? Levanten la mano. ¿No te ha generado una crisis existencial? Desorientados. No sabemos para dónde ir. Así estaban los discípulos. Desorientados. No teniendo rumbo, ni una meta clara. Cuando no tenés rumbo ni una meta clara, lo más normal de todo es perder el tiempo y pegar vuelta y gastar recursos inútilmente. Como no tenés claro un norte, entonces empezás a ir para cualquier lado buscando soluciones que no te sacan para ningún lado. Y es por eso que hay un dicho que dice que el que no sabe a dónde va, cualquier colectivo lo acerca. Y entonces un día es para allá, se va para allá, otro día para allá, se va para allá, porque no tiene una meta, no tiene una clara, pero bien que las metas te quitan el sueño. Pero cuando estás desorientado, estás pegando vueltas. Es por eso que una de las famosas frases de Séneca fue la que dijo que cuando no sabes a dónde vas, ni el viento favorable te ayuda.
Hay personas que ni el viento de cola lo ayudó. Se quejan de la crisis que están viviendo. Ay, pero ¿qué querés con la inflación que tenemos? Mirá con lo que estamos pasando. Mirá lo que está pasando en nuestro país. Y en la convertibilidad, donde no tuviste inflación, también te fue mal. Entonces te quejas ahora porque hay inestabilidad. Y cuando hubo estabilidad, ¿qué te pasó? Como no tenés una meta, empezás a pegar vuelta y no sabés por dónde vas, ni hacia dónde vas. Así estaba Agar, la egipcia, quien era sierva de Sara y que tuvo que aceptar una decisión ajena a ella. Yo quiero decirle que Agar tuvo que aceptar una decisión de Saraí. En la antigüedad, las mujeres que no tenían hijas o hijos tenían una opción. La opción era agarrar a su criada y cedérsela a su marido. El marido tenía que acostarse con la criada y tenía que nacer un hijo, el cual recibía en el mismo momento del parto y lo adoptaba como propio. Era una costumbre de la época. Sara le comunica esto a Abraham. Abraham, confundido, aceptó gozoso. Confundido porque primero le dijo la mujer, te cedo a Agar. Y gozoso porque dijo, carne fresca. Se fue contento el viejo para la tienda de Agar. Y Agar, ahí te das cuenta que el problema no era de Abraham. Porque Abraham con Agar funcionó. Diga conmigo, funcionó. Entonces nace Ismael. Pero no fue una decisión de Agar. Fue una decisión ajena. Y muchas veces nos pasa en la vida que las decisiones no son nuestras. Muchas veces nos tenemos que hacer cargo de decisiones. Yo hice las cosas bien, hermano. O traté de hacerlas bien. Yo tengo una empresa blanca que paga impuestos, que tiene empleados en blanco. Yo hice todo bien. Pero la semana pasada alguien, desconociendo ni siquiera cómo me llamo, apretó un botón y me anuló mi posibilidad de seguir produciendo. Es una decisión ajena, no es una decisión mía. Nosotros vivimos en un país donde estamos comiéndonos las decisiones. Ellos están tomando decisiones que nosotros no tenemos nada que ver. Y cuando hay decisiones que no tienen nada que ver, lo único que te queda es relajarte y disfrutarla. Y entonces Agar dijo, bueno, está bien, mándamelo bañado, lo único que te pido. Pero dice la Biblia que cuando Agar estaba embarazada, empezó una guerra de mujeres. Dios te libre. Y yo quiero decirle que eso nos cabe a cualquiera. Y no la tomen a mal, muchachas, de corazón les digo. Nosotros los hombres lo arreglamos de otra manera. Nosotros con los hombres tenemos un problema, no sacamos el reloj y nos damos hasta que nos cansemos. Yo tenía un primo que estábamos todo el tiempo agarrándonos. Tenía un primo que todo el tiempo que nos juntábamos nos agarrábamos y lo agarrábamos. Y lo agarraba a la oreja y el otro lo agarraba el del rajuñón. Y nos teníamos unas ganas, pero unas ganas. ¿Viste? Nunca tuviste un primo que tuviste ganas de agarrarlo. Yo tenía una gana, mi primo Raúl lo quería matar. Y entonces un día en la familia hubo un casamiento y mi mamá estaba embarazada de Eli, mi hermana menor. Y mi mamá le dijo a mis tíos, a mi papá y a todos, váyanse ustedes al casamiento de Atilio, yo me quedo cuidando los salvajes. Me acuerdo como hoy, hasta te puedo contar cómo estaba vestido. Salieron todos de la casa del tío Juan. Y en la casa del tío Juan nos juntamos todos los caputos porque se iban al casamiento. Mi mamá con un bombo así, me acuerdo como hoy, chao, pásenla bien, pásenla, quédense tranquilos, los chicos van a estar bien. Y mis tíos, mi papá, todos se fueron contentos, se iban total a esas fiestas italianas que cantábamos en italiano hasta la noche, el baile de la escoba, de la silla, ¿te acordás? Qué antigüedad. Mi mamá agarró y dijo, chao, chao, y ahí se prendió el rastrojero, pi, 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 se fueron. Mi mamá se dio vuelta. Cerró la puerta de chapa blanca. Y mi mamá me miró a mí y lo miró a Raúl, que ya estábamos como el toro, ¿viste?
Y mi mamá dice, ustedes se quieren matar, ¿no? Mátense. En el salto ya le mordí la oreja, lo rasguñé, le pegué, me pegó, porque no solamente di, recibí. Me pegó hasta el cansancio. Ya estábamos como dos borrachos. ¡Pum! ¡Pum! Sangrado, sangre. Y mi mamá sentada. Yo creo que los problemas que tiene Eli debe ser por eso. No tiene ningún problema. ¿Te acordás, David? Vos no me dejás mentir. Curiosamente, David estaba afuera de esa pelea. Nos matamos. Nos dimos. Así somos los hombres. Los hombres tenemos un problema, lo arreglamos y chao. Terminamos. Mi mamá dijo, ¿listo? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Está? Listo. Váyanse a lavar la cara. Ya no íbamos al baño. Y cuando volvimos medio agarrados de la mano. Ya se nos había ido la bronca y ya veníamos agarrados de la mano. Y mi mamá dijo, bueno, ahora pídanse perdón. Y fue mi mejor primo. Pero las chicas, tengo que reconocer que no son iguales. Y arrancan tonca. Me voy a... Porque dice que cuando Agar se encontró que estaba embarazada, empezó a importunarla a Sara. La empezó a afligir. Empezó a decir. Imagínate que todos los días Agar le decía, esto es de papá. Y la empezó a importunar. Y entonces dice que Sara, como era la dueña de la casa, la empezó a afligir. Y entonces Sara la empezó a castigar. Empezó Sara a someterla a trabajos duros. Empezó a afligirla. Porque en esto hay mayor saña. No les gusta nada a las chicas lo que estoy diciendo. Pero dice que Sara la empezó a afligir de la peor manera. No fue el golpe frontal, no fue lastimarte de frente, sino fue el golpe sutil, casi morboso, a la que empezó a someter a Agar. Y cuando Agar vio eso, afligida, se fue. Y Agar se fue sin rumbo. Agar se fue sin una meta. Agar se fue sin saber a dónde iba, se fue por supervivencia. Y errando por el desierto embarazada de Ismael, sin rumbo ni dirección, con una crisis existencial de no saber quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, no soy de aquí ni de allá, no sé si voy para allá, no sé si nace, si me muero, no sé nada. Dice que la encontró un ángel de Dios, junto a una fuente en el desierto, junto a la fuente de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, yo sé que sos sierva, yo sé lo que hicieron con vos, fuiste víctima de una decisión ajena, te sometieron y te confrontaron. Sarai es tu señora y yo te digo, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Hacete esta pregunta. ¿De dónde venís y hacia dónde vas? Y Agar no sabía dónde ir. No sabía qué hacer. Y ella dijo, huyo de mi señora. Y entonces el ángel le dijo, quiero que vuelvas bajo la mano de tu señora
Porque ese niño que llevas en el vientre, de ese niño yo voy a ser una gran nación y yo te voy a cuidar y yo te voy a defender. Quiero que vuelvas a tu lugar seguro, porque quiero decirte que la peor de las crisis es la peor de las crisis. Si te tengo que dar un consejo de amigo, no te muevas. Vuelve a tu lugar seguro, al lugar donde el niño va a crecer bien. Pero no salgas a lo loco, no te vayas por impulsos, no te vayas movido por una emoción. Al contrario, cuando te muevas no te va a gustar, no vas a querer, no vas a estar contento, no te va a agradar. Pero lo que Dios determinó para tu vida es para tu bien. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Vaya por favor urgente, rápido a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. ¿Está recibiendo, hermano? Proverbios capítulo 4, verso 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Mira lo que le está diciendo. Examina tus caminos, examina tus veredas. Fíjate lo que estás haciendo con tu vida. No podés seguir andando como loco, sin rumbo, sin una meta. No te escapes del rumbo. ¿Por qué no hay seguridad? Una crisis existencial se da cuando estás desorientado. Y cuando estás desorientado, lo peor que puedes hacer es abandonar tu meta. Si seguís abandonando tu meta, no vas a llegar a ningún lado. Si Dios ya te habló, si ya conoces el camino de Dios, no te apartes de Él. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Lo segundo, ¿cuándo vivimos una crisis existencial? ¿Cuándo vivimos el último recurso? El hambre en Samaria era atroz, producto de una oración del profeta Elías. Elías se paró delante de Acab y le dijo: no va a haber lluvia ni rocío durante estos años por mi palabra. El libro de Santiago nos cuenta que fueron 3 años y medio que no llovió sobre la tierra. La oración de Elías hizo que no lloviera sobre la tierra por 3 años y medio, y entonces el hambre consumió Samaria. El hambre era tan grande que la gente deambulaba por la calle con dolor y quebranto. Una viuda que el propio Jesús hace mención, en Lucas capítulo 4, verso 24 al 26, Jesús dijo a los que rechazaban su mensaje y a los que decían: este es el hijo de José, ¿qué va a andar haciendo lo que hace? Jesús dijo: ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino una mujer viuda. Y entonces yo quiero que usted abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, donde vamos a encontrar una hermosa historia que usted se puede llegar a sentir identificado. Diga conmigo: último recurso. Dígalo más fuerte: último recurso. Elías, después de hacer ese desafío a Acab, Dios le dice a Elías: mira, Elías, te vas a tener que guardar durante un tiempo, así que yo quiero que te vayas al arroyo de Querit. Vas a tomar agua del arroyo y los cuervos te van a traer carne por la mañana y por la tarde. Usted conoce el texto. El problema fue que un día los cuervos se olvidaron
Y yo me lo imagino que Elías toda la mañana miraba cómo bajaba el arroyo y dijo, algún día el arroyo se va a secar. Y un día el arroyo se secó y no había más agua. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Vos me dijiste que le diga a Acab, yo le dije a Acab, ¿y ahora qué es lo que pasa? Y empieza una crisis. ¿En qué habré fallado? ¿Qué habré dicho de más? Porque eso te lleva un autoexamen, decir, ¿qué hice, qué no hice? ¿Qué le agregué, qué le quité? Y empezás a confundirte y te empezás a masijar. ¿A cuántos les encanta masijarse? Y entonces Elías recibe un mandato. En el capítulo 17, verso 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. En primer lugar, yo quiero decirles algo. La orden era clara y si Dios habló, era verdad. Dios le dijo a una viuda que debía sostener a un profeta. La viuda lo único que tenía era un poco de aceite y un puñado de harina. Diga conmigo, último recurso. Y Dios le dice, yo le he dado orden. Quiere decir que esta viuda era temerosa de Dios. Y que Dios le dijo a la viuda, o sea, diga conmigo, la viuda ya sabía. Pero la viuda se hizo la loca. Porque con un poco de harina, con un puñado de harina y un poco de aceite, el último bocado de pan, el profeta no venía. Y cuando se lo encontró Elías, la fue a interceptar y le dijo a la viuda, tráeme un poco de agua. Y la mujer inmediatamente lo identificó, dijo, este es. La viuda siempre supo. ¿Por qué le digo que la viuda siempre supo? Porque cuando el profeta le dijo, tráeme un bocado de pan, la viuda le dijo, ¿sabe Jehová tu Dios? O sea que lo identificó. Y quiero que usted me acompañe porque me está mirando mal. Y a mí no me gusta la gente que me mira mal. Verso 11 dice, y yendo ella para traerse, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12 del capítulo 17. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. La mujer ya sabía. Dios ya le había dado la orden y le dijo, mira, te va a venir un muchacho así, como David, hermoso. Pantalón marrón, saco azul. Cuando lo ves, le das lo último que tenés. La viuda dijo, cayó David y la gran flauta que me tiró de las patas. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora lo recogí a 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, es lo último que tengo. No es justo. Por más que Dios me haya dado una orden, no es justo. No está bien. No tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite. No es justo. Es mi último recurso. Nosotros estábamos construyendo esta casa y hubo gente que ha venido a mi oficina cuando todavía estábamos en la casita de Pichincha. Y venían y me traían todo lo que había en sus casas. Yo he recibido ofrenda de hermanos de esta iglesia que me trajeron todo el oro de su casa. Yo tuve parejas que me dijeron, durante 5 años hemos ahorrado para irnos por primera vez al Caribe. Acá están mis vacaciones al Caribe. Y yo me empecé a sentir tan mal. Yo había trabajado 10 años, 12, 14 horas por día, sin serle carga a la iglesia, sin pedir un centavo. Durante 10 años trabajé 12, 14, 16 horas. Dios es mi testigo para no ser carga a la iglesia. Ahorrando nuestro dinero con mi esposa
para poder tener algo de qué jubilarnos el día de mañana. Y una madrugada, de rodillas en mi cuarto, el Señor me dijo, lo quiero todo, ¿me lo volverías a dar? Y me fui a trabajar. Y del trabajo me vine a la oficina de aliento y me quedé como hasta las 9 de la noche. Y cuando yo entré a mi casa como a las 9:30 de la noche, después de todo un día de trabajo, después de todo lo que había pasado, encontré a mi esposa que me decía, quiero hablar con vos, Ángel. Le digo, Ceci, déjame bañar, estoy cansado, déjame bañar, no puedo ni hablar. Y me fui para la habitación para bañarme y mi mujer vino tras mío. ¿Viste cuando la mujer te persigue? Y entramos al cuarto y dije, bueno, ¿qué tenés para decirme? Quiero decirte que Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Que lo tenemos que dar todo. Que vendamos todo. Que todo lo que tengamos se lo demos a Él. No es justo. No es justo. Es mi último recurso. Yo he dado durante 10 años todo mi tiempo y todo mi esfuerzo, fines de semana completos. No tengo día del padre, no tengo día de la madre, no tengo cumpleaños, no tengo nada. Mis hijos me llaman a comer cuando la comida está sobre la mesa y me vuelvo antes que terminen porque no termino el mensaje, porque no logro. He trabajado de día y de noche, ya le he dado demasiado a esta iglesia. Y Dios me dijo, quiero todo tu esfuerzo, lo quiero, me lo volverías a dar. Y ahí va, aunque no es justo. No pasaron 5 años donde Dios nos había dado el doble de lo que nosotros le dimos a Él. Ese es tu Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Es el último bocado para dejarnos morir. Y entonces el profeta le dijo, no tengas miedo. Lo primero que tuvo que hacer ella es vencer el miedo. El miedo a cómo te va a ir, el miedo de emprender, el miedo de seguir adelante. No tengas miedo. Y si hay una palabra de parte de Dios que te quiero decir en esta noche, no tengas miedo. No tengas miedo. Ve y haz como te he dicho, pero hazme mi primero una de esa pequeña torta cocida debajo de la ceniza, esa que me gusta, con chicharrones, dámela. Desgraciado. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. No te va a faltar. Tenés que vencer tus miedos. Tenés que entender que primero es Dios. Tenés que creer que no te va a faltar. Y tenés que hacer lo que Dios te dijo que hagas. Y por eso yo no tengo miedo en decirle lo que les dije ya hace un tiempo. Que nos queda poco tiempo para que esa muchachada, que es mucho mejor que nosotros, lo haga mucho mejor que nosotros. Cuando tenemos una crisis existencial, ¿qué vivimos? La crisis se genera cuando no sabemos ni para dónde ir, no sabemos ni qué comprar, ni qué vender. ¿Qué hago, Jorge? Compro dólares, vendo yen, ¿qué hago? Compra madera, me dice. Usted compre lamparitas TVCIN. ¿Qué hacemos? Me dijeron, pagá en yuan. Pagale a tus proveedores chinos. Tengo 32 fábricas en China. Pagale en yuan. Solicité todos los permisos de pago en yuan. Y ahora ¿sabés lo que pasó? Me denegaron el yuan. O sea que no tengo ni yuan, ni yuan, ni len. No sabemos qué hacer, no sabemos para dónde andar, no sabemos. Decía Sócrates, solo sé
que no sé nada. Aunque la verdadera frase era, solo sé que nada sé. Y Platón, cuando hablaba de Sócrates, que no eran muy amigos, decía, ese hombre que dice saber no sabe nada. No era una crítica a Sócrates, sino que era una argumentación de que el saber no te hace saber. Es raro, pero póngale. Solo sé que nada sé. Solo sé que no sé nada. Y en argentino le agregamos, y ni de eso estamos seguros. Qué lindo cuando no sabes nada. No sabes qué decisión tomar, no sabes para dónde ir, qué hago para la izquierda, para la derecha, ¿verdad? Yo le decía a mi hijo que he tenido 2 accidentes nomás en toda mi vida, manejo hace muchos años y yo he tenido 2 accidentes y he llegado a la conclusión que un accidente, un choque es producto muchas veces de tu distracción. Es una duda. Es una duda donde, ¡epa! ¿Verdad? Es un momento, es una acción, es una decisión, es acelerar, frenar. Es ir a izquierda o derecha. Y en esa duda, ¡pum! Qué lindo cuando no sabes. Porque cuando no sabes, nosotros que nos encanta saber todo, que pensamos que al saber nosotros la tenemos tan clara, que eso nos hace estar seguros, tranquilos. Pero el problema es cuando la teoría falla. Y cuando Dios te lleva a un punto donde tu saber no sirve de nada. Y donde agarra todo tu conocimiento, vos que la tenés clara, que conoces de esto, de lo otro y cómo se mueve, un buen día te das cuenta que no sos un genio. Un día te das cuenta que dependes solo de la gracia de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, el cual era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ilustre. Si usted agarra las crónicas de Job, y quiero decirle que ya tengo el tema para la próxima clase bíblica, vamos a ver Job, hay demasiada información ahí. Me he dado cuenta que Job es un océano de información. Si usted agarra los alegatos de Job, usted se va a dar cuenta que Job no era cualquier. Job era un hombre próspero, era un hombre recto, era un hombre bendecido, era un hombre que le decía todo, a mí me va bien porque yo soy temeroso de Dios, porque mirá lo que hago, mirá, me guardo la doctrina, yo oro, mírenme a mí. No solamente eso, sino que las crónicas dicen que Job era juez, que impartía justicia y decía quién sí y quién no. Job era un hombre tan increíble que la gente se paraba a escucharlo, donde él sazonaba la historia con sus conocimientos. Pero un día lo perdió todo. Un día Dios le sacó todo. Y en su angustia, Job, que pensaba que sabía todo, empezó a vociferar y empezó a decir todo tipo de mal contra Dios. No te quedes nunca con el primer versículo de Job. Si querés conocer a Job, tenés que leer los 38 capítulos que te lleva a un hombre irritable, enojado, que le echaba la culpa a todo, que cuestionaba todo. Ese Job que sabía todo. Hasta que un día un joven llamado Eliú lo puso en el casillero y le dijo, mira, yo pensé que las canas iban a hablar, yo pensé que la gente que tenía canas y era grande de edad tenía conocimiento, mas me doy cuenta que el conocimiento viene del soplo de Dios, así que ahora voy a hablar yo, que soy el más chiquito de todos, pero me parece que hasta acá están todos errados. Y entonces le dice a Job, Job, ¿le echarás la culpa a Dios de todo lo que te pasó? Sos un necio, no sabés nada, te la creíste y ahora Dios te desnudó, te quedaste sin nada y estás en ruina, por lo cual te aconsejo que te vuelvas a Dios. En otra época, Job a ese muchacho
lo hubiera agarrado con la máquina de cortar fiambre que tenía mi abuela, feta fina, de ida y de vuelta. Y allá por el capítulo 38, Dios se le presenta a Job. Dice, ¿quién sos? Me encanta cuando Dios se presenta y te dice así con los puchitos como los argentinos, ¿verdad? ¿Quién sos? ¿Quién sos, Job? ¿Quién contiende contra el omnipotente? Respóndame. Háblame. ¿Invalidarás mi conocimiento para justificarte vos? Yo te preguntaré, Job, y tú me responderás, vos que la sabés tan claro, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo organicé el universo? ¿Quién te puso por juez? ¿No te das cuenta que no existís? Decirle al que tenía al lado, y si tenía a tu esposo mejor, a tu esposa mejor, no existís. Decíselo, no existís. Solo me da 10 minutos más, por favor. Y entonces Dios a Job lo paseó por toda la creación y le dijo, invalidarás mi mandato. Y entonces Job, en el capítulo 40, recibió de parte de Dios un ultimátum. Le dijo Dios a Job, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Y entonces respondió Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios? Responda esto. Cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y entonces dice que Job dijo, una vez hablé y no vuelvo a hablar. De oídas te había oído, mas ahora me doy cuenta que soy un nabo. Esta es mi versión. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza, porque dije cosas que no tenía que decir, cosas demasiado maravillosas para mí que no las puedo entender. Y entonces Dios le dijo a Job, ¡ah! ¿Lo entendiste? Yes. ¿Entendiste que no sabés nada? Sí. ¿Entendiste que no vas a ir muy lejos sin mí? Sí. ¿Entendiste que todo lo que tenés hago así, te lo saco en un segundo? Sí. Ah, ¿lo entendiste? Bueno, ahora vamos entonces a comenzar. Esa crisis existencial, esas dudas, esas preguntas, esos cuestionamientos, ¿se terminó? ¿Lo tenés claro? Ahí se terminan toda la duda existencial. Entonces dice que quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo el doble de lo que Dios le dio y murió Job viejo y lleno de días. Siempre que entregues el mando a Dios, lo que viene es mejor. Denle un fuerte aplauso. Gretel, no sé dónde estás, vení a ayudarme. Porque para terminar, la crisis existencial la vivimos cuando nos convertimos, ¿qué dice ahí? Un pesimista profesional. Yo quiero decirles que nadie nace pesimista. ¿Usted ve un niño pesimista? Cuénteme. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora el niño? Porque sabe que está la teta. Y la pide.
No empieza con una crisis existencial de niño a decir, ¿me la darán o no me la darán? Nadie nace pesimista. El pesimismo se va formando por las experiencias de la vida. Los cachetazos, las frustraciones, las decepciones. ¿Cómo no vamos a ser pesimistas en Argentina si nos robaron durante los últimos 200 años? El que depositó dólares, qué lindo que es dar buenas noticias. ¿Se acuerdan? Las tuvimos todas, ¿eh? ¿Cómo no vamos a ser pesimistas? Síganme. Con la democracia se come, se educa. Yo no sé qué habrá pasado con Tomás, pero Tomás era el discípulo más pesimista de lo que usted pueda ver en la Biblia. Fue parte de la comisión de los 12 a los que Jesús le dio autoridad y poder sobre todo enfermo y endemoniado. Y la Biblia dice que volvieron y Tomás estaba ahí. Tomás había liberado enfermos, había sanado, había liberado, había visto la mano de Dios. En la resurrección de Lázaro, cuando Jesús dice, voy a resucitar a mi amigo Lázaro, fue Tomás el que dijo, a este lo andan buscando para matar y ahora nosotros vamos con él para que nos maten con él. Así era Tomás. Lento para entender, siempre le costó para entender, no era un chico muy lúcido. No sé qué le pasó en la vida a Tomás, la Biblia no dice qué le pasó, pero era lento para entender porque Jesús dijo, yo les voy a preparar morada para ustedes y no lo entendió. ¿Qué es lo que no puede entender? Si yo te digo, te vengo a preparar una habitación, ¿vos qué parte no entendés? Y entonces dice que Tomás dijo, no sabemos dónde vamos, no sabemos a dónde ir. Y Jesús le dijo, pero tanto tiempo estuve con usted y no sabés que yo soy el camino, que yo soy el que te conduzco a las moradas eternas. Yo no sé qué le pasó a Tomás, pero parece que era bastante particular. Y yo quiero que usted vaya a San Juan, terminamos acá, San Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Jesús se había presentado con los discípulos, se había presentado resucitado. Y entonces en el versículo 24 del capítulo 20 de Juan dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo tengo una duda existencial. Yo no creo lo que ustedes están contando. Pero si mirá que, ¿te acordás vos? Escuchame una cosa. ¿Te acordás que vinieron los caminantes de Emaús? ¿Vos te acordás todo lo que te pasó? ¿Vos te acordás que Jesús se apareció? No. Pero si yo no meto el dedo y la mano, no solo el dedo, la mano. O sea, hay gente que no le alcanza con el dedo. Y hay gente que no le alcanza con una, necesita dos. Si no me tiene la mano, el dedo, y si no pusiera la mano en su costado, o sea, a mí no me alcanza con el dedo. 8 días después, Jesús dijo, tengo que hablar con Tomás, porque este tiene una crisis existencial. Y entonces dice en el verso 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Alguien me lo puede leer? No seas incrédulo, sino creyente. Y creíste, porque Tomás le dice, Jesús. Tomás inmediatamente reacciona y entonces respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora es fácil.
porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mientras que algunos decidieron dudar y mantenerse en esa postura, otros se postraron ante Jesús y le adoraron con un corazón sencillo y humilde. Mientras unos dijeron, yo todavía dudo, otros se adoraron y dijeron, Jesús, sos vos. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y mientras muchos dudaban, otros adoraron. Yo soy de los que en esta noche quiero adorar. Corrieron a Dios y Dios los rescató. Porque dice que acto seguido Dios les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y Marcos dice que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándole la palabra con señales a los que le seguían. O sea, a los que fueron a Él, Dios los ayudó. ¿Qué estás esperando para ir a Él? Cierre sus ojos.